Senador, gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan Ignacio, no José, pero a ver, Juan Ignacio Latorre. ¿Y qué dije yo? José Ignacio. Siempre me cambian el nombre, no digo en general. Pero ya, nada, mucho gusto saludarlo. Oiga, senador, bueno, esta ha sido una semana de harto, digamos, conflicto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, luego de algunos anuncios que la verdad que no han caído muy bien. ¿Cómo lee esta situación? Sí, la verdad es que llama la atención que en plena pandemia, esta crisis tan profunda, esta catástrofe a la que Chile también se está acercando, según varias estimaciones científicas, donde dicen que en Chile podrían llegar a morir 20.000 personas, algunos plantean que incluso más si sigue en este mismo camino, por el nivel de contagio, de muertos diarios que hay. Que en este contexto el presidente de la República esté generando un conflicto institucional con el Congreso por un par de proyectos de ley que discuten la admisibilidad, si es que son admisibles, constitucionales o no, que es el proyecto de postnatal de emergencia, aprobado en la Cámara de Diputados por una amplia transversalidad, y en el Senado, en el fondo, también se estaba discutiendo la admisibilidad, y por otro lado, el proyecto de no corte de servicios básicos, algo tan de sentido común para la inmensa mayoría de la población, para las clases medias, para los hogares de Chile, que en el fondo en este contexto de pandemia no se corten los servicios básicos, sino que las deudas se puedan prorratear, por decirlo así, para adelante. Claro. Y ese proyecto al presidente no le gusta, cree que es inconstitucional. Bueno, si esa es la postura del presidente, que está en todo su derecho, él puede recurrir al Tribunal Constitucional y puede ir a reclamar esa constitucionalidad ahí, en ese espacio, que nosotros somos muy críticos, lo hemos denominado muchas veces como la tercera cámara, ¿no? Por la correlación de fuerzas políticas que hay, pero bueno, ese es un espacio institucional que existe. O él puede vetar un proyecto de ley también, tiene atribuciones, pero esta manera de intrometerse de esta intromisión, en el fondo, en las facultades del Congreso sobre declarar admisible o no un proyecto de ley, que es una facultad que tiene la mesa de la Cámara de Diputados, del Senado, la misma sala es soberana a la hora de declarar un proyecto si es admisible o no. Entonces, nos parece que el presidente se equivoca el camino, una vez más, está más preocupado de defender los negocios, los intereses de estas grandes empresas privatizadas sobre servicios básicos, y no se entiende una actitud mezquina, porfiada sobre el postnatal de emergencia, cuando sabemos, hoy día mismo veíamos noticias de familias angustiadas enviando a sus hijos de 1 año o menos a las cunas clandestinas, porque tienen que volver a trabajar obligadas porque se termina su postnatal. Entonces no se entiende esta mezquindad, esta falta de sentido común, esta desconexión con la realidad y este conflicto institucional con el Congreso. ¿Y cómo le caen las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, que han sido tan polémicas y que incluso en el mismo seno del Tribunal Constitucional han generado ciertos sectores de rechazo? Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional hace mucho tiempo ya es un espacio que ha estado muy cuestionado por en el fondo terminan primando más las miradas y los intereses políticos y la correlación de fuerzas políticas que una mirada más, si usted quiere, más neutra, más autónoma, ¿no?, respecto de la política para efectos de declarar la admisibilidad o no de los proyectos o artículos que puedan ser inconstitucionales, etcétera. Entonces, la presidenta del TC, además, es una estrecha colaboradora de Piñera, es como el rol que hoy día cumple la ruleta. Imagínense como que la ruleta en el segundo piso, en este segundo gobierno de Piñera, el día de mañana sea, él es economista, pero da lo mismo, que sea el presidente, digamos, del Tribunal Constitucional. Es esa la relación, digamos. Entonces, yo creo que hoy día el TC está muy cuestionado, las discusiones internas son muy politizadas y de alguna manera hay una correlación de fuerza que hoy día es más propensa al oficialismo, a la derecha en el fondo. Oiga, Alejandra Matus, esta destacada periodista que ha hecho muchas revelaciones, muchas investigaciones en las últimas semanas sobre precisamente las cifras, sobre el tema de la cuarentena, también ha puesto en el tapete el tema de las tergiversaciones que se hacen para sacar los salvoconductos y empresas que inventan incluso cualquier giro y funcionan. Y es más,
Hoy día hicimos una prueba nosotros acá en la radio e inventamos un medio de comunicación, nos metimos y le dan a un salvoconducto. O sea, es una cuestión absolutamente informal. Absolutamente, yo creo que el rol de Alejandra Matos ha sido muy importante, un periodismo de investigación riguroso que ha estado ahí metiendo el dedo en la llaga, en la herida que le duele a Chile, y esta herida tiene que ver con el abuso empresarial por un lado, con la laxitud de las medidas de cuarentena, es decir, las cuarentenas no están funcionando como se deberían por criterios sanitarios, entre otras cosas porque hay demasiada movilidad, y hay demasiada movilidad entre otras cosas porque los empleadores siguen exigiendo, obligando a los trabajadores a salir de sus casas y a trabajar. Y se las buscan, digamos, y además hay, con estos resquicios y estas maneras informales, ilegales, diría yo, de conseguir salvoconducto, por un lado, pero también por otro, el sistema permite muchos permisos, ¿no? Hay a muchísimas empresas que no son esenciales en una pandemia, las permiten seguir funcionando. Entonces, incluso la gente sale con permiso completamente legal, digamos, porque el sistema da mucha manga ancha para efectos de los permisos para salir. Y así las cuarentenas no funcionan, no son efectivas, porque en el fondo la gente sigue saliendo a la calle, en esa salida expone su salud, se contacta con otros, no sabe si hay gente que está contagiada, que puede estar asintomática y que todavía no tiene un diagnóstico y puede estar contagiando a otras personas. Por más que la gente vaya con mascarilla, que es una protección, pero no te va a proteger 100%. En el fondo, tú sabes que frente a cualquier contacto, o incluso el tocar, puede estar en transporte público, el tocar, digamos, los fierros, cualquier objeto de otra persona, o sea, te puedes contagiar de muchas maneras. Entonces, por eso es que la cuarentena lo que busca es que la gente se quede efectivamente en la casa, que no entre en contacto con otra gente, que disminuya esa movilidad y pueda establecer una distancia de al menos un par de metros en el fondo con otras personas y evitar las aglomeraciones. Entonces, así la verdad es que es muy difícil que Chile pueda superar esta pandemia. Esto se puede alargar muchísimo tiempo. Tengo aquí una consulta de una persona que nos manda un WhatsApp al radio. Dice: pregúntele al senador a propósito de las informaciones que daban en la mañana en torno a la respuesta de las autoridades locales sobre que esa una acción de primera necesidad, la construcción de la prefectura. ¿Eso realmente lo es? Se pregunta, por favor, que el senador pueda contestar. Claro, y lo pongo en contexto, la prefectura que se está construyendo acá de Carabineros ha seguido operando pese a la cuarentena. Entonces le preguntamos nosotros hoy día a la gente, a una concejala que además es la señora Bofa, y nos dice que eso es considerado una acción de primera necesidad, la construcción de una prefectura. ¿No parece curioso esto al menos, senador? Bueno, esas son las cosas que no se comprenden. Cuando al mismo tiempo en nuestra región se paralizó la obra del hospital, digamos, biprovincial de Quillota Petorca, que eso sí es de primera necesidad, claro. Eso sí es urgente, y se paralizó, entre otras cosas, porque hay muchos contagios, ¿no? Y bueno, ahí se toman medidas sanitarias con un hospital. Uno dice, bueno, una prefectura de Carabineros podrá esperar, digamos, ¿no? O sea, no sé cuál es la urgencia, no conozco cuál es la urgencia de seguir construyendo ahora. Me han llegado denuncias, mira, de toda la región, acá en Viña del Mar, en Casablanca, la tabacalera de Casablanca, con personas contagiadas incluso, pero siguen trayendo en buses de la empresa o transporte, digamos, personas que viven en Villa Alemana, en Quilpué, en distintos lados. La verdad es que hay una manga ancha con el mundo empresarial, y esto viene de la moneda, porque el propio ministro de Economía salió diciendo públicamente que eso no se puede fiscalizar. Entonces, cuando la autoridad política, en un estado de excepción que tiene amplias facultades para fiscalizar, para restringir la actividad económica, para limitar la propiedad privada, para hacer muchísimas cosas, donde tiene a las Fuerzas Armadas desplegadas por todo el país, estamos en un estado de excepción, y nos dice la autoridad económica que no se puede fiscalizar. A la oposición le llegó hace algunos días atrás, algunas horas, una posición oficial de los gremios de la salud respecto de lo que se ha llamado la nueva estrategia sanitaria, que yo escuchaba hoy día al ministro, ayer también un poco lo planteó, el hecho de que hay una leve
declinación del ascenso, digamos, de coronavirus, situación que han dicho expertos es imposible de poder hoy día evaluar, es imposible hacer un corte porque no están las condiciones medioambientales dadas. Entonces quiero preguntarle sobre aquello, senador. Sí, este es un trabajo que se ha venido realizando, yo diría, entre las comisiones de salud de los partidos políticos, por un lado, los representantes de los partidos de la oposición en ambas cámaras, en las comisiones de salud de ambas cámaras, y los gremios de la salud, que es un trabajo muy interesante que se ha venido haciendo también con la colaboración de los equipos técnicos del Colegio Médico. Y el fin de semana, que recién pasó, se saca un documento público extenso, tiene cerca de 30 páginas, con mucha información, con mucho detalle, de propuestas para pedirle a la autoridad sanitaria que cambie el rumbo y establezca una nueva estrategia sanitaria dado el fracaso del anterior. Básicamente esto es dejar atrás la estrategia de mitigación o de inmunidad de rebaño y todas estas cuarentenas dinámicas que tiene que ver con lo que estamos hablando, justamente estas cuarentenas que se declaran. Claro, hoy día la autoridad dice hay 10 millones de personas bajo cuarentena, pero con unos niveles de movilidad del 60%. Así no funciona. Entonces hay que ir hacia una estrategia de supresión con una centralidad en los territorios, en las comunas, en las APS, y eso implica reforzar, inyectarle muchos recursos a la APS, porque hay que contratar, por ejemplo, a mucha gente que esté dedicada 100% todo el día a la trazabilidad, a perseguir no solo los contactos, o sea, no solo los casos positivos, los diagnosticados con PCR, sino que también sus contactos estrechos. Esto para que tengan una idea. Cuando se anuncia que en el país hay 5.000 personas aproximadamente cada día, un día pueden haber 6.000, otro día 5.500, otro día 4.000 y tanto, pero más o menos la tendencia ha sido esa, todos los días. Yo tengo aquí yo tengo un testimonio de una persona que esto lo vio, que se hizo el examen de PCR, él tenía síntomas evidentes y le dijeron espere entonces que le tengamos resultados, y este señor toma el Transantiago y se va a su casa. Claro. Entonces, eso es lo que está pasando hoy día. Eso es lo que está pasando, y el resultado, además, si es que se lo toman, el resultado puede demorar incluso hasta 2 semanas. Entonces, en esas 2 semanas, y no hay licencia, no hay cuarentena, en esas 2 semanas que la persona no tiene las condiciones en su casa, o tiene que seguir trabajando, saliendo, va a contagiar a muchísima gente. Entonces, por cada caso positivo diagnosticado, que estamos hablando de aproximadamente 5.000 personas diarias, deberíamos buscar el contacto estrecho y trazar ese contacto estrecho por 5 personas, por cada positivo 5 más. O sea, estamos hablando de 25.000 personas diarias. Esa es la magnitud del desafío que hay que ir a buscar, y para eso se requiere, eso no lo puede hacer la Seremi desde el nivel central, eso lo tiene que hacer la APS en cada comuna, y eso implica reforzar la APS. Eso es un aspecto. Y por otro lado, lo que hemos hablado otras veces, reforzar también las residencias sanitarias para esa persona, e incluso el diagnóstico con síntomas, aunque no esté el PCR, se deberían facilitar las licencias médicas y que se cumplan, y no esta restricción que hay para cuidar el bolsillo de las ISAPRES o FONASA en el fondo, sino que la licencia médica tiene que ser funcional hasta que la persona salga digamos negativo, y las cuarentenas tienen que ser efectivas. Y entonces, si la persona no tiene las condiciones en su casa porque es muy pequeña, porque hay hacinamiento, porque hay mucha gente, etcétera, bueno, para eso son las residencias sanitarias. La gente y tiene que estar disponible, pero al mismo tiempo no es pedirle por favor, es casi una exigencia que esa persona hay que llevarla a una residencia sanitaria. Entonces hay muchas cosas que hacer en este cambio a la supresión, que se llama, a la estrategia de supresión, para efectivamente interrumpir, suprimir las cadenas de contagio. Eso es una nueva estrategia sanitaria, y para eso también tienen que estar los determinantes sociales de la salud, que se llama, que es los ingresos básicos de emergencia, tiene que estar operativo, rápido, para que la gente no tenga que salir de sus casas a buscar el sustento diario, ¿no? Entonces, todo esto va de la mano. Todo ese documento se le entregó al ministro, se están pidiendo reuniones, el ministro ha estado accediendo a tener reuniones, pero por separado. Él no quiere juntar al mundo político con los gremios, quiere dividir. Entonces, vemos que este ministro, si bien tiene un tono distinto, una apertura distinta a la de Mañalich, todavía el gobierno no decide, y ahí no sabemos si es por vía de la autoridad sanitaria o esto ya es
porfía y desconexión con la realidad del presidente Piñera, porque acá alguien tiene que tomar la decisión de una nueva estrategia sanitaria si no queremos ir a la catástrofe que decía al comienzo. Chile puede llegar a tener más de 20.000 personas muertas por esta pandemia, y eso es, entre otras cosas, responsabilidad de la autoridad que está tomando decisiones. Mire, tengo acá una consulta que me hace una persona, me dice, salude al senador, ella se llama Jacqueline, me dice, hay dos cosas que han sucedido esta semana que son escandalosas. Primero, la lista de delicatessen del Palacio de la Moneda, y segundo, el funeral del señor Bernardino Piñera, donde no se siguió ningún protocolo. Esto es una vergüenza. ¿Cómo le vamos a hacer caso a un presidente que no es capaz, él, de tener la mínima respuesta y el mínimo respeto, dice en realidad, por las disposiciones que su mismo gobierno impone? Absolutamente, comparto y aprovecho de saludar a la auditora. Yo creo que ese funeral ha generado una controversia impresionante. A mí me ha llegado por muchos lados la indignación, porque estamos hablando que a muchísima gente no ha podido tener funerales como corresponde, poder despedir a sus seres queridos, justamente por los protocolos estrictos que hay, y que está bien, porque hay medidas sanitarias. En el fondo no puede haber un cierto número de gente, la distancia física, el ataúd tú no lo puedes andar abriéndolo, tocándolo, etcétera. Y el presidente Piñera hace su funeral con su familia y se salta todos esos protocolos. Entonces, eso es hiriente para la gente, eso es indignante para la gente, y además habla de una desconexión con la realidad muy brutal, que a uno le asusta, le preocupa, porque en este contexto de pandemia, que uno puede entender, hay presión, hay estrés, y puede haber mucha angustia en la persona del presidente y en su círculo cercano, pero habla de una desconexión con lo que está viviendo su propio pueblo, en el fondo, y eso es lo preocupante. Y además el gobierno entra en una seguidilla como de explicaciones, de mentiras. La subsecretaria Daza dice no, si se cumplieron todos los protocolos. Carla Rubilar dice no, si el tío no se murió de COVID, cuando aparece el certificado después de que sí era COVID. Entonces, todo eso genera confusión en la población, genera malestar, genera distancia, falta de credibilidad, lo que se llama en términos de salud pública la comunicación de riesgo. Es muy importante en una pandemia, en una crisis sanitaria, la comunicación de riesgo que sea efectiva, es decir, autoridades que estén suficientemente validadas por la población, con mensajes claros, que no generen confusión, para que la gente acate lo que hay que hacer, tome medidas y haya consistencia. Eso es lo que no ha ocurrido con este gobierno. Ha habido confusión, ha habido despelote, desconexión con la realidad. ¿Para qué decir esto? Órdenes de compra de delicatessen en el mismo día que habían protestas por el hambre en comunas en Santiago. Y que se estaba reclamando porque venían muchos productos vencidos en algunas cajas. Las cajas de mercadería, todo el show de las cajas de mercadería que hemos conversado otras veces, y el gobierno preocupado de estas órdenes de compra de productos de lujo, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa, la desconexión de la moneda, del presidente de la República, de su círculo cercano, con lo que está pasando en Chile, y como que no vieran hacia dónde vamos, o están demasiado preocupados solo de la economía, de las presiones empresariales, de cuidar el bolsillo de las grandes empresas, pero sabes que así, de esta manera, no haces bien ni una ni la otra. O sea, no estás atendiendo bien la economía, porque una crisis, si se prolonga demasiado tiempo, afecta mucho la economía, y la recuperación va a ser más compleja y más lenta, y la crisis económica puede ser más aguda y más profunda, y por otro lado la crisis sanitaria tampoco la estás abordando, entonces no estás haciendo nada bien. Senador, ha sido un gusto haber conversado con nosotros en esta tarde, don Juan Ignacio Latorre. Muy amable. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludo a todos los auditores de Radio Preludio, y a seguir cuidándose, quedándose en casa, por favor. Que estén muy bien.